Cultivando el medio ambiente, un podcast de Sigfito para sembrar conciencia y cuidar la tierra. ¿Sabías que las masas forestales y la agricultura son los dos únicos sectores que pueden ayudar a paliar el cambio climático, reduciendo el dióxido de carbono de la atmósfera? ¿Pero todos los tipos de agricultura o alguna que siga unas pautas concretas? Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Plúmez, periodista agroalimentaria, y en este sexto episodio de Cultivando el Medio Ambiente te acerco a la agricultura de carbono, un concepto relativamente nuevo que está muy vinculado con otro concepto más tradicional, con las prácticas de la agricultura de conservación. La relación del sector agrario con el cambio climático ha sido un asunto que ya hemos tratado en varios episodios de este podcast. Los invitados que han pasado por Cultivando el Medio Ambiente nos han contado que la agricultura y la ganadería emiten alrededor del 14% de los gases de efecto invernadero y que para paliar el cambio climático los productores de alimentos deberán modificar su trabajo, aunque también tú y yo tendremos que cambiar nuestro sistema de vida y de consumo. Pero el caso de la agricultura es peculiar y diferente al resto, porque aunque emite gases de efecto invernadero, es el único sector económico, junto con la gestión de masas forestales, que puede reducir el CO2 de la atmósfera, colaborando así a paliar el incremento de las temperaturas en nuestro planeta. El único sector que puede almacenar carbono de una forma más estable es la agricultura y hasta ahora se ha recompensado un poco. Esta voz es la de Emilio González, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba y secretario de la Asociación Española de Agricultura de Conservación y Suelos Vivos. Emilio es uno de los profesionales más vinculados con las prácticas de la agricultura de conservación y últimamente también con la agricultura de carbono. Así que comenzamos por esta última, por la agricultura de carbono, para luego volver a la anterior. Desde hace unos meses se habla de la agricultura de carbono, de la agricultura como secuestro de carbono, de la descarbonización. ¿Es todo lo mismo o hay matices? ¿O son diferentes nombres para nombrar la misma cosa? Hay matices y hay algunas diferencias. Cuando hablamos de agricultura de carbono, bueno, pues es algo de lo que efectivamente se lleva hablando ya tiempo y es algo que está en los documentos de la Comisión Europea desde hace años. Se busca promover prácticas o se incluyen algunas prácticas que se estiman son beneficiosas para reducir esas emisiones y favorecer esa descarbonización. ¿Cómo se favorece esa descarbonización? Bueno, pues podemos dejar de emitir o podemos también secuestrar o almacenar, que es el otro término y el tercer término que tú nombrabas, secuestrar o almacenar carbono en el caso de la agricultura, en los suelos. La agricultura de carbono incluye diferentes prácticas. No hay una única práctica, pero básicamente podríamos hablar de los principios de la agricultura de conservación, que es la reducción o el uso del no laboreo, de la siembra directa, las coberturas vegetales. También se incluyen prácticas de agrosilvicultura, combinando actividades en cultivos leñosos y cultivos herbáceos. De esa forma, bueno, pues se consigue reducir estas emisiones que, como sabemos, son uno de los objetivos fundamentales de las actuales políticas en Europa y también en España. Toda agricultura, por decirlo así, ayuda a capturar carbono, ¿no? No toda agricultura. De hecho, la agricultura está identificada como una de las fuentes, después de los procesos más industriales. La agricultura se estima que emite en torno a un 10% de los gases de efecto invernadero a nivel europeo. O sea que la agricultura hoy en día es un sector emisor neto de gases de efecto invernadero. Por eso hablamos de agricultura de carbono,
que es un tipo o unas prácticas dentro de la agricultura que sí son capaces de contrarrestar o reducir esas emisiones que se producen desde el sector agrícola. ¿Y qué prácticas agrícolas ayudan a fijar el carbono en el suelo? Bueno, pues fundamentalmente lo que debemos de hacer es evitar laboreos intensivos y yo me atrevería a decir casi evitar laboreos, porque el proceso de almacenamiento de carbono en el suelo requiere que evitemos la pérdida del carbono orgánico del suelo que actualmente está almacenado en nuestros suelos, ¿no? Pero sí es cierto que en los últimos 60, 70 años el incremento de los laboreos en los suelos lo que ha hecho ha sido favorecer la pérdida del carbono que tenían. Bueno, yo creo que todas las personas que nos escuchan, pues cuando estábamos en el colegio y aprendíamos un poco de química, pues sabemos que el carbono y el oxígeno da el CO2, ¿no? Pues el carbono de los suelos con el oxígeno del aire se produce una reacción de combustión y se pierde o se quema literalmente el carbono que tenemos en el suelo y se emite en forma de CO2. ¿De qué forma nosotros reducimos este proceso? Bueno, pues evitando que cuando nosotros labramos, se abren canales por los que entra el aire y se pone en contacto el carbono que tenemos en el suelo con el oxígeno del aire y se libera CO2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revertir esos labores intensivos y pasar a hacer técnicas de siembra directa que eliminan totalmente los laboreos en nuestros cultivos, ¿no? Siembra directa en cultivos como los cereales, pero hay otras técnicas para otro tipo de cultivos, ¿no? Efectivamente, me estaba refiriendo a los cultivos anuales. En los cultivos leñosos lo que debemos de hacer es, pues casi generar ese carbono que luego pasa a formar parte del suelo. Por un lado tenemos los cultivos arbóreos en España, pues fundamentalmente tenemos el olivar, tenemos almendros, tenemos naranjos, tenemos viñedos, tenemos cítricos, otros cítricos diferentes al naranjo, pero tenemos una gran cantidad de cultivos que ya de por sí a la hora de crecer pues incrementan carbono, pero lo que buscamos y en los documentos internacionales lo que promueve también es que además de ese crecimiento de los árboles que por el cultivo ya se va a producir, almacenemos más carbono en los suelos donde se plantan esos árboles. ¿De qué forma se consigue esto? Pues dejando cubiertas vegetales entre las hileras de árboles que son ricas en carbono y evitando el laboreo de esos terrenos. Esas cubiertas vegetales se controlan para evitar la competencia con los árboles y se dejan sobre el suelo, protegen el suelo de la erosión, que me gustaría recordar que es el principal problema ambiental que tenemos en España, y de esa forma pues pensemos que a lo mejor en torno a un 45% de esas plantas que sembramos entre los árboles son carbono, a medio plazo pasarán a formar parte de nuestro suelo. Entonces digamos que los residuos, los restos vegetales de los cultivos extensivos anuales una vez cosechados ricos en carbono se dejan en superficie y pasan a formar parte del suelo, y en cultivos leñosos esas bandas vegetales entre las hileras de árboles son las que incrementarán a posteriori el carbono en nuestro suelo. Los suelos españoles dicen que son más pobres que otros de la Unión Europea. ¿Es así? Pues en términos de contenido de carbono en los suelos, sí. Desgraciadamente, no solo son los españoles, también yo diría los países mediterráneos, podemos incluir también Italia, Grecia. En nuestros suelos tenemos grandes zonas de nuestros países que difícilmente alcanzan el 1% de carbono orgánico. Eso es un contenido, bueno, pues puede ser 6-7 veces inferior al que tienen países centro y norte de Europa. Y efectivamente, bueno, lo podemos ver desde ese punto de vista muy negativo, que es la situación que tenemos actualmente, pero también lo podemos ver como una oportunidad. Si implementamos las prácticas correctas, teníamos un potencial de crecimiento bastante alto. Hace más de 20 años que en España se fomentan las prácticas agrícolas de la agricultura de conservación, y algunos de sus objetivos son mejorar la situación de los suelos, aportarles más nutrientes, preservar su humedad. De esta manera, además de ahorrar costes económicos a los agricultores, se consiguen beneficios ambientales para el suelo y para el entorno, aunque en la agricultura 2 más 2 no siempre son 4, y hay que ir adaptando el manejo de la tierra a los cultivos, el medio ambiente y a la seguridad alimentaria, entre otros.
Aplicando las prácticas de la agricultura de conservación, ¿en qué medida se puede reducir el impacto de la agricultura en el cambio climático, en el entorno? Actualmente hay casi 2 millones de hectáreas en agricultura de conservación, que supone una reducción de 10 millones de toneladas de CO2 cada año, pero creemos que si se alcanzara el potencial máximo en nuestro país, podríamos llegar casi a las 55 millones de toneladas. Esto tiene, por un lado, un valor económico muy importante, puesto que me gustaría recordar que en nuestro país tuvimos que pagar dinero por no cumplir el protocolo de Kioto años atrás, y nos pondría en una situación muy interesante desde el punto de vista ambiental, porque las prácticas que son buenas para reducir las emisiones de CO2 son también buenas para reducir la erosión, para reducir y para preservar la calidad de las aguas, y también para mejorar la biodiversidad en nuestros campos. El aumento del contenido de materia orgánica puede ser muy interesante. Se pueden llegar a las 2 toneladas de carbono en cultivos leñosos, y en cultivos extensivos la cifra es inferior, pero podemos estar rondando la tonelada de carbono, que si multiplicamos por 3,7 llegaríamos a las toneladas de CO2. Es muy interesante apostar por agricultura de conservación, siembra directa, coberturas permanentes, rotación de cultivos, para estar en una mejor situación, no solo ya frente al cambio climático, sino también frente a otros retos ambientales muy importantes en nuestro país, como es la degradación del suelo. La rotación de cultivos también es otra de las medidas que ayuda a fijar carbono en el suelo. La rotación de cultivos fundamentalmente lo que hace es evitar la proliferación de plagas y enfermedades. Es una técnica que es muy interesante para permitir que a medio y largo plazo la práctica agraria o agrícola sea más eficiente. Optimice el uso de insumos, puesto que a través de los principios de la agricultura de conservación sabemos que podemos hacer o realizar un sistema de producción mucho más interesante desde el punto de vista ambiental que el convencional. Y en ello la rotación de cultivos es clave. Lo comentaba porque en algunos cultivos, como los cereales, tengo entendido que uno de los riesgos de aplicar las técnicas de agricultura de conservación es que con la humedad y el calor aparezcan hongos que generen micotoxinas, y algunas de estas micotoxinas, como las aflatoxinas, pueden producir cáncer, y la verdad, tienen límites dentro de los cereales porque luego no desaparecen a lo largo de la cadena agroalimentaria. O sea, una micotoxina generada en un cereal pasa al pienso, que se puede comer el animal, pasa al animal, pasa a la carne y puede pasar al ser humano. En estos casos, los científicos que trabajan en micotoxinas lo que recomiendan es trabajar el suelo o la rotación de cultivos. Yo no sé si os habéis encontrado con alguno de estos casos a lo largo de la trayectoria que lleváis dentro de la Asociación de la Agricultura de Conservación. Pues la verdad es que nosotros es bueno aplicar los 3 principios de la agricultura de conservación, y en ello, como tú bien has dicho, la rotación de cultivos es clave. En los más de 20 años de experiencia que nosotros llevamos en campo bajo agricultura de conservación, las micotoxinas no han sido un problema. El sistema de conservación no está exento de dificultades. En fin, la práctica agrícola no es coser y cantar, ni la convencional, ni la de conservación, ni la ecológica. En todos los sistemas hay que vencer retos y problemas. Pero desde el punto de vista de la calidad de los productos, nosotros estamos trabajando prácticamente desde el año 2010 de forma ininterrumpida en proyectos LIFE de la Comisión Europea. El último proyecto que estamos desarrollándolo actualmente, el proyecto LIFE Agromitiga, en el cual, por supuesto, nos fijamos en el carbono que almacenamos en nuestro suelo, pero también mandamos a analizar las cosechas en términos de calidad, y especialmente en los cereales, y no nos hemos encontrado este tipo de problemas. A continuación volvemos a la agricultura de carbono, porque en los últimos meses ha sido asunto de actualidad, bien porque Francia la ha planteado como una de sus prioridades políticas en la Unión Europea, o bien porque se han puesto en marcha los créditos de carbono. Unos créditos a los que pueden acceder las empresas que quieran compensar sus excedentes de CO2 pagando a los agricultores las toneladas de carbono que fijan en la tierra, siempre y cuando esos agricultores utilicen las prácticas adecuadas.
Durante el primer semestre del año 2022, Francia ha ostentado la presidencia de la Unión Europea y una de las principales prioridades en materia agraria ha sido la agricultura de bajas emisiones de carbono. ¿Por qué Francia lanza ahora este debate durante su presidencia? Recordemos que el Acuerdo de París del Clima es el documento que actualmente está vigente, que se adoptó en la COP21 en el año 2015, entró en vigor en el 2016 y el objetivo del Acuerdo de París es limitar el calentamiento mundial, evitar que superemos ese 1,5 grados de temperatura que desgraciadamente parece que no va a ser posible. Y entonces, pues Francia ha seguido esa senda y por otro lado también ha intentado aplicar otros documentos como el Pacto Verde Europeo que busca la transformación de la economía de la Unión Europea hacia un futuro más sostenible, teniendo en cuenta, por supuesto, estrategias con referencia al clima, pero también con una estrategia muy clara dedicada a la agricultura, de la granja a la mesa, la estrategia también de biodiversidad para 2030 y que sabemos que van a tener un impacto muy importante una vez que se aplique ya la nueva PAC. Entonces Francia, yo creo que no solo Francia, sino yo creo que las próximas presidencias de la Unión Europea pues van a tener que encaminar sus esfuerzos hacia ese nivel de ambición climática que estamos, de alguna forma teniendo, ¿no? Quizá haya sido también una manera de poner en valor la agricultura desde Francia a la hora de estar al frente de la Unión Europea. Lo digo porque la agricultura también es la única manera de poder secuestrar carbono. Hay muchísimos otros sectores productores, pero el único que secuestra carbono es la producción agrícola. Bueno, sabemos que Francia es un país que mima mucho a sus agricultores y efectivamente ese empeño que hemos visto pues está relacionado con su tradición hacia la calidad de sus productos, buscar reducir la huella de carbono y yo creo que es un esfuerzo también que se está viendo en España. En los últimos tiempos estamos viendo la estrategia de la nueva PAC, donde se nombraba pues explícitamente la agricultura de carbono como uno de los temas a incluir dentro de los ecoregímenes y España, pues por ejemplo, también ha sido un país que vemos en los documentos del Ministerio de Agricultura que la agricultura de carbono va a estar muy presente en los próximos años aquí, ¿no? También se habla de los créditos de carbono. ¿Qué son? ¿Nos los puedes explicar y por qué surgen ahora? Bueno, un crédito de carbono, por decirlo así de manera muy, muy sencilla, es una unidad de dióxido de carbono equivalente que lo que nos representa son las emisiones que se reducen o evitan en función de prácticas que se realicen. Por decirlo en breve, un crédito es una tonelada de CO2 equivalente. Lo que se está haciendo hoy en día, bueno, sabemos que desde hace años hay ya algunas actividades que están incluidas y obligatoriamente pues tienen que compensar las emisiones que realizan pues en proyectos o en actividades que balanceen ese exceso de emisiones que se están emitiendo, ¿no? Por un lado, y para eso es necesario verificar cuántas emisiones se emiten y también cuántas emisiones se dejan de emitir. Y ahí la agricultura tiene un papel fundamental, puesto que nosotros podemos verificar cuánto carbono estamos almacenando en los suelos a través de mediciones, a través de análisis de suelo en los que nosotros, pues, con cierta periodicidad, no es necesario una periodicidad muy corta, es decir, no tenemos que estar todos los meses midiendo el carbono en el suelo, pero al menos de forma anual o cada un par de años, pues vamos viendo si las prácticas que estamos implementando, incluidas en esa agricultura de carbono que estamos mencionando a través de la entrevista, bueno, pues está teniendo luego un impacto en ese incremento de carbono en el suelo. Hasta ahora, o digamos que en el anterior programa, en el protocolo de Kioto, en España los agricultores no podían recibir fondos por hacer esa agricultura de carbono. Hoy en día, y de manera muy reciente, estamos viendo que hay mercados voluntarios de carbono que se están implementando en nuestro país y que lo que buscan es compensar y recompensar a los agricultores por buenas prácticas
que, en las que se verifique que se está almacenando, se está secuestrando carbono en el suelo. Entonces creemos que esto unido a las nuevas ayudas que se incluyan en la PAC, pues puede ser una actividad muy interesante a desarrollar en los próximos años y un incentivo importante para los agricultores en nuestro país. Entonces, ¿esto cómo funcionaría? ¿Que empresas que emiten CO2 pagarían a agricultores que secuestran CO2? En los mercados voluntarios, efectivamente, habría empresas que han excedido emisiones de CO2 y que para compensar ese exceso de emisiones pues buscan toneladas de CO2 equivalentes, es decir, esos créditos de carbono que se puedan generar en actividades como la agricultura de conservación o la agricultura de carbono, y los agricultores que hagan esa agricultura de carbono y se verifique que están incrementando el carbono en el suelo, pues pueden recibir una compensación a través de estos mercados, ¿no? Y bueno, lo que sí me gustaría hacer hincapié es que se deben hacer verificaciones, puesto que sabemos que históricamente no todas las actividades o digamos que no todas los beneficios que se buscan a través de algún tipo de práctica se han verificado in situ. Es decir, en base a estudios científicos, pues podemos hacer suposiciones, podemos aplicar modelos que nos digan más o menos por dónde vamos a estar. Si aplicamos unas ciertas prácticas, pues podemos saber que podemos reducir la erosión en un 90%, las correntías en no sé cuánto, podemos incrementar otros parámetros que deseemos estudiar, pero en el tema de mercado voluntario de carbono, de forma fehaciente se van a comprobar que efectivamente esos agricultores han incrementado el carbono en su suelo, puesto que si no es así, no recibirían compensaciones a través de estos mercados, ¿no? Es decir, se les va a auditar a los agricultores para ver si están aplicando esas buenas prácticas para capturar más carbono en el suelo. Efectivamente, entiendo que, y por lo que estamos viendo de las ofertas que están llegando al sector agrario, pues sí, va a haber una verificación y van a haber estudios serios que confirmen esos beneficios que se consigan. ¿Ves a los agricultores, a los empresarios agrarios, por la labor de apostar por estos créditos, del carbono? Yo creo que ahora mismo el sector está muy ocupado en la nueva PAC y este tipo de iniciativas como la agricultura de carbono, pues por un lado están contemplados ya en los ecoregímenes, con lo cual va a haber una ayuda pública para los agricultores que así deseen acogerse a los ecoregímenes de agricultura de carbono, y por otro lado pues puede haber ese añadido a través de los mercados de carbono para hacer más interesante aún la transición de una agricultura convencional hacia una agricultura de carbono. Bueno, pues muchísimas gracias, Emilio González, por acompañarnos en este podcast de Cultivando el Medio Ambiente y acercarnos a la agricultura de carbono de la que tanto se está hablando estos últimos meses. Muchas gracias a ti por la invitación. Si ya has escuchado este podcast, sabrás que en Cultivando el Medio Ambiente, además de sembrar conciencia, queremos plantar reflexiones. Así que mientras tú piensas las tuyas, yo te adelanto las mías. A la hora de paliar el cambio climático, reconocemos la labor de los bosques por ser sumideros de carbono. Pero qué poco reconocimiento se le ha dado y se le da al papel de la agricultura en este mismo sentido. Las nuevas medidas de la Política Agraria Común, de la PAC, que se pondrán en marcha en el año 2023, ya recompensan este papel. Pero ojo, se tendrá en cuenta que se hace utilizando las prácticas adecuadas como se pretende en los créditos de carbono. Y en cuanto a los créditos de carbono, por ejemplo, las empresas que ahora plantan árboles para contrarrestar sus excedentes de carbono, ¿se fijarán en este papel de la agricultura y de los agricultores? ¿Cuántas cuestiones, caras y aristas nos plantea el campo? Porque aunque lo tenemos muy cerca, según salimos de nuestro núcleo urbano, siempre encontramos en él algo que nos resulta desconocido. Y para eso, para acercarte al campo, te esperamos aquí,
en cultivando el medio ambiente. Así que cuídalo y cuídate.